Buenos días, hoy es 20 de noviembre de 2019, son las 10 de la mañana. El día de ayer, las noticias que se vieron a través de las redes sociales de medios alternativos fue los allanamientos, fue una noticia relevante respecto al paro. Al día de hoy, los medios oficiales, los medios que tienen grandes recursos, medios privados, generalmente alineados con el oficialismo liberal conservador, porque a veces se consideran en oposición simplemente porque uno es conservador y otro es liberal. Actualmente estos medios oficiales en Colombia han sido comprados por multinacionales y por sector privado, como ha sido Sarmiento Angulo, que compró un colombiano, el colombiano más rico del mundo de Colombia. Está entre los 100 primeros más ricos del mundo. Y pues siempre se alinean con el gobierno. En el caso de Sarmiento Angulo apuesta a los partidos oficialistas: liberal, conservador, cambio radical, partido de la U, y por eso apuesta a todos y apoya a todos y mantiene la misma línea oficialista de los medios. En el caso de la información o cubrimiento de las noticias del día de ayer, medios como El Tiempo, como El Espectador, que son prácticamente los únicos medios que existen en Colombia, medios privados, grandes medios masivos de comunicación, utilizando esa palabra masivos, publicaron la noticia hasta hoy. En el caso del medio Semana, que es del Tiempo, fue un poco más rápido, de la revista. Ayer mismo se hizo una publicación. En el caso del Tiempo también fue un poco más rápido que El Espectador, que se demoró un poco. Y sin embargo, las noticias que han dado son superficiales. O sea, para todo los recursos periodísticos, investigativos que tienen esos grandes medios, porque por eso son masivos, las noticias han sido pobres, han sido como de indignación. Sí, tratan de demostrar de pronto alguna indignación porque los toca como medios de comunicación, recordando la década de los 50, cuando hubo el cierre de medios de comunicación con Rojas Pinilla, cuando la dictadura, el golpe de estado de Rojas Pinilla, que ordenó cerrar los medios. Hubo una masacre de estudiantes, hubo una persecución de estudiantes, se sacó al ejército a las calles y se reprimió la protesta con fusiles, con disparos de fusil y con muertos. En ese sentido, digamos, tocaron a esos medios, pero no abandonan su posición oficialista, ni Red Más tampoco, que son también medios ahorita, digamos que nuevos, pero igual son canales que pertenecen a todo ese entramado de grandes medios masivos, oficialistas. Y los tocaron, se sienten un poco tocados, pero igual siguen defendiendo el status quo y siguen defendiendo al gobierno. Solo hacen como un llamado de atención y minimizan, hacen una alerta, hacen un guiño al gobierno: oye, mira qué estás haciendo, no lo hagas tan fuerte, pero en sí no hacen una investigación, no ponen sus recursos a dar una información imparcial, objetiva, ni para que las personas estén informadas de lo que está pasando realmente. ¿Por qué digo eso? Hay que mirar los titulares, hay que leer las noticias que están publicando, y ya bueno, sacaron escritos y versiones de las personas que han hecho allanamientos, que según la FLIC, que son medios como ONGs que últimamente han estado a favor de los medios alternativos, pero históricamente no es que estos medios hayan estado siempre a favor de los medios alternativos, y siempre se han alineado con el periodismo oficial y han sido por varias etapas, según las administraciones que tengan, macartistas, y han apoyado la doctrina de seguridad interna y han ayudado a legitimar a la prensa de derecha.
y han manejado esos protocolos de libertad de prensa que solo sirve la libertad de prensa cuando son medios de derecha, cuando son medios oficialistas, pero cuando son medios de izquierda o cuando hay gobiernos de izquierda, entonces atacan son esos gobiernos y ahí sí no hay libertad de prensa. En estos últimos meses se ha visto que, digamos, la FLI ha sacado algunos comunicados y posiciones defendiendo medios alternativos. También en el caso, porque también tiene directivos de la FLI ya colombianos, digamos, no extranjeros, que están viviendo la situación. Años atrás había denuncias de la FLI como recibía financiación de Estados Unidos y que eran como redes de la USAID y todo eso. Entonces todo eso deja, digamos, en entredicho la imparcialidad de esos medios. ¿Y para qué sirven? Sirven para legitimar en un momento dado son a los gobiernos de derecha, nunca a los gobiernos de izquierda ni a los medios alternativos. Y en un momento dado están a favor, pero después se vuelven como Fajardo, neutrales, ¿no? Que ni para allá ni para acá. Entonces engañan a las personas haciéndole creer que están a favor, que están defendiendo. Es como si a uno le llegara un abogado, ay, lo voy a defender porque considero que lo están intimidando, que le están violando sus derechos, pero simplemente espera que usted lo contrate para obtener información suya y después antes hacerle renunciar a sus derechos, hacer que usted se autoincrimine, que usted ceda y que le diga no, acójase a sentencia anticipada, no reconozca eso para que obtenga una baja condena. O sea, actúan en contra de uno, supuestamente a favor, hasta ganarse la confianza, pero al final de cuentas terminan siempre estando en contra de uno. Eso más o menos es, digamos, el concepto que yo tengo sobre esas ONG o sobre esas organizaciones internacionales de aparentes libertades y derechos humanos que son financiadas por Estados Unidos y que tienen sedes en Estados Unidos y que, como digamos Amnistía Internacional, organizaciones que considero igual, que son financiadas y que son financiadas por Estados Unidos y en un momento dado denuncian y atacan al Estado, pero después terminan legitimándolo, terminan haciendo que usted gane la confianza, que las personas tengan una credibilidad hacia ellas y al final lo traicionan. Es casi como el cuento del Lazarillo de Tormes. Consideran que la población y el pueblo es ciego, que el pueblo es estúpido, que el pueblo no tiene intelecto, que no tiene intelectuales, que no tiene ni siquiera capacidad de razonar por sí mismo, y ellos se presentan como un lazarillo, como los que todo lo ven, como el ojo mágico, el ojo que nos lleva y nos trae la luz y que nos hace ver la realidad, y entonces nos presenta una realidad con la cual estamos de acuerdo. Le depositamos la confianza en ellos, dejamos que nos guíen, dejamos que nos digan qué es y qué es bueno, qué es malo, hacia dónde nos debemos dirigir, y cuando menos lo pensamos nos hacen estrellar contra un muro, nos hacen que caigamos al abismo. O sea, en lugar de darnos luz, en lugar de darnos visión, nos sacan los ojos, nos ciegan. Entonces nos hacen creer que no tenemos la capacidad de razonar, la capacidad de cuestionar nuestra realidad, para ellos ponerse como los comunicadores claves, como los defensores de nuestra sociedad, organismos que son internacionales y vienen a traernos la luz, porque ellos son la cultura exterior y la cultura occidental y la cultura democrática del mundo, y son la sapiencia suma, cuando eso no es así, y no debemos nosotros caer en esas trampas. Nosotros tenemos la capacidad crítica para hacer nuestro propio análisis de la realidad, primero porque nosotros vivimos dentro de esta realidad, porque nosotros vivimos en este país, podemos ver qué es lo que pasa, tenemos la capacidad de unir los datos y analizarlos, de debatirlos y discutirlos. Entonces no necesitamos nosotros de esas organizaciones que vengan a defendernos y a decirnos
qué es y qué no es y qué es violación de los derechos humanos y qué no. Al final nos terminan traicionando y como el Lazarillo de Tormes nos terminan haciendo estrellar contra un muro y nos terminan entregándonos, como siempre han hecho. Al final terminan deslegitimando la protesta social. Un día dicen que es malo que el gobierno militarice la ciudad y al otro día dicen, pero es que habían guerrilleros infiltrados, hay que sacarlos porque ellos están violentando a la ciudadanía. Entonces ellos tratan es como hacer un trabajo de inteligencia sobre la misma protesta para después entregarla y después decirle a la gente, engañarla, que sí, que eso está mal y confundirnos y engañarnos cuando son realidades jurídicas o realidades interpretativas o realidades judiciales. El hecho, por ejemplo, de encapucharse. El hecho de encapucharse no es un delito, pero ellos poco a poco primero defienden la protesta, pero después empiezan a exigir poco a poco que usted no utilice la capucha o que usted, si no tiene miedo entonces de la cara, y entonces que esas personas son las que ayudan a estigmatizar a la protesta social y entonces aparecen con chalecos de Amnistía Internacional o de alguna otra ONG. No digo que necesariamente por ser de Amnistía Internacional lo hagan, pero es mi concepto y el concepto que tengo que ellos, porque he tenido digamos encuentros con esas personas y sé cómo actúan, digamos, los que conozco dentro de las protestas. Y lo que hacen es que casi siempre terminan siendo policías dentro de las protestas, terminan dando dedo a las personas y terminan poniendo a la gente en contra de las personas que están dentro de la protesta, diciendo que esa persona no debe estar en la marcha porque deslegitima la marcha, y entonces se vuelven en jueces, se vuelven en policías de las marchas, cuando es que el derecho a la protesta no debe estar condicionado a si usted es policía o no es policía de la marcha, porque una marcha y el derecho a la protesta no es un evento ni un espectáculo público en el Campín, no es un partido de fútbol donde el que organiza el partido tenga que responder por la integridad de las personas que van protestando, las personas que asisten al partido. Él no es responsable si las personas portan o no portan armas, o si se ponen o no capuchas o no capuchas. Esto no es un evento de un espectáculo, esto no es un evento superficial, superfluo, recreativo. Esto es un evento en el cual se exige, se ejerce un derecho fundamental, un derecho humano, un derecho fundamental, que no puede estar limitado a si usted está pendiente o no de quien está a su lado, si se pone o no una máscara. Y entonces si usted no sapea al que tiene una máscara, o si no lo saca de su lado, y si no se retira de él, entonces inmediatamente usted pierde el derecho a protestar y deslegitima la marcha. Eso no es así, es una forma como nos engañan y nos hacen creer que el derecho a la protesta tiene esos límites y que está condicionado, que no es un derecho absoluto. En el caso de la libertad de expresión, la misma Corte Constitucional ha dicho que es un derecho absoluto, y cuando riñen o hay una duda con otros derechos, debe primar el derecho fundamental a la expresión. Entonces a usted no le pueden limitar que porque usted no sapea al que está al lado, nos están convirtiendo en sapos. Entonces si usted no sapea al que está al lado, no lo saca, no se pone usted de policía o de sapo, oiga, sálgase, quítese la capucha y proteste. Entonces inmediatamente yo tengo que salirme de la marcha, tengo que dejar de ejercer mi derecho, o me convierto inmediatamente también en un blanco de la policía o de los jueces. Y eso no es así, no pueden limitar el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la protesta de esa manera. Son derechos que no lo pueden limitar ni condicionar a que yo sea un sapo o sea un informante de la policía, o de que tenga que salir con bolillos a reprimir a la misma gente que está protestando. Eso no es así, es un deber del Estado. No se debe discutir si el Estado tiene o no el monopolio de la represión o el monopolio de las armas. Lo tiene, legalmente y constitucionalmente lo tiene. La discusión no es si lo tiene o no lo tiene. La discusión es cómo lo hace, que lo hace mal. Que porque el Estado sea el que tenga el monopolio de las armas, no quiere decir que pueda usarlas indiscriminadamente con la gente. Como tengo armas, entonces puedo dispararle a la gente cuando se me dé la gana.
porque yo estoy armado y usted no. No, es que el monopolio de las armas no es una patente de corso para usarlas, ni para asesinar a las personas, ni para amedrentarlas, ni intimidarlas. Es una forma de garantizar la seguridad de la sociedad, apartando las armas, apartando ese poder represivo de la sociedad y solo utilizándolo para su defensa en los casos de última ratio, es decir, de la última razón, o sea, cuando ya no queden más lógicas, más pasos, más oportunidades o mecanismos para defender un derecho, entonces el Estado entrará a utilizar las armas. Entonces eso es lo que se llama una guerra, en el caso cuando sea la defensa de nuestros intereses o nuestros derechos, nuestra soberanía sobre otros estados, o en el caso de defender derechos, bienes jurídicos de nuestros asociados, de nosotros, contra unas agresiones proporcionales a la forma que vamos a defenderla o que el Estado las va a defender. No puede una persona armada amedrentarla con armas. Eso es desproporcional. Es un uso abusivo de la fuerza. Es una extralimitación, un abuso de la autoridad. Y es un abuso de la confianza que la sociedad deposita y que el constituyente primario deposita dentro del poder constituido y dentro de las ramas del poder público, para que protejan y garanticen la seguridad y la armonía social. Entonces, que ellos tengan el monopolio de las armas y que ellos deban prestar la seguridad, eso no lo discuten, eso está por constitución. Lo que se discute es cómo lo hacen, la forma en la cual intimidan a las personas, cómo constituyen y cómo organizan a la fuerza pública en un ente represivo como es el SMAT, y cómo se le entrega al SMAT unas facultades y unas armas no propias de una manifestación o de la garantía o de la protección de los derechos a la protesta, porque tanto es así que en el común de las personas, en especial las personas que son de derecha o que son proclives a un pensamiento de derecha, creen que el SMAT existe es para reprimir a la protesta. Es decir, están ahí a esperar a ver a qué horas usted comete un error para darle bolillo. Y en el común de la gente nos lo dan. Incluso los medios masivos de información nos hacen creer eso y nos dan esa percepción. Y con esas noticias que dan y esos comentaristas que salen, como en Red Más salió ayer un periodista tratando de supuestamente defender el derecho a la protesta, pero a la vez diciendo es que el Estado tiene el derecho a hacerlo, el derecho a reprimir cuando usted se equivoca, cuando no es así. O sea, esa es la percepción que nosotros nos da la derecha, pero no es la legitimidad, no es la forma como el Estado o como la sociedad concibe el poder de la fuerza o del monopolio de las armas. Ese sistema de seguridad es para proteger nuestros derechos, es decir, para ayudar que usted proteste, para ayudar que usted ejerza su derecho. Si en un momento dado está un organismo de la fuerza pública en una marcha, es para proteger al marchante, al que protesta, es para ayudarle a que ejerza su derecho, es para evitar que otra persona lo calle o lo censure, es para evitar que otra persona lo agreda, es para evitar que a usted le digan no camine por ahí, o que le echen un carro encima, o que le disparen en medio de la multitud. Es para eso que están los organismos de seguridad, es para que usted pueda ejercer su derecho, pero a nosotros nos hacen creer, y los mismos medios oficiales que están alineados con la derecha, de una u otra manera se nota su tendencia histórica hacia la derecha, hacia un repudio todo lo que huele a izquierda y hacia todo lo que tenga que ver con alternatividad o con democracia real y verdadera, con participación del pueblo. Es esa tendencia, hacernos creer que la policía y los organismos de seguridad existen es para usted estarlo intimidando, estar pendiente usted a qué horas comete un error para irle a dar bolillo. Y por eso es que la policía y esas personas que ingresan a la policía, como son educados a punta de esos medios de comunicación
porque solo se exige en la mayoría de casos ser bachilleres, y bachilleres de cualquier institución, ni siquiera digamos que tengan buenas notas dentro de su colegio, sino el que no puede y que no le da para más, pues se va de policía. Esa es la realidad en Colombia. Aquí el policía, usted dice, yo no puedo ingresar a una universidad, primero porque no tengo plata, segundo porque no soy becado, no tengo un puntaje ni de ITFES, ni tengo un puntaje en mis notas de bachiller para decir voy a presentar una entrevista en una universidad, me voy a ganar una beca, media beca, no tengo nada más que hacer, tengo que mantenerme porque generalmente vengo de una familia disociada, tengo que abrirme de mi casa, no puedo hacer otra cosa, entonces la oportunidad que tengo, o irme para el AMPA, para el crimen, o meterme de policía. Entonces pues me meto de policía, y con qué conocimientos voy a ejercer, si voy de buena fe supuestamente a ejercer una función constitucional, qué herramientas académicas tengo yo para ejercerlas. Ninguna. Mis herramientas son la prensa, por eso son aguacates, son madurados a punta de periódico. Son gente que no tienen ni la madurez mental ni intelectual para definir ninguna situación, ni siquiera para tener autoconciencia de sus funciones. Entonces son madurados es a través de la percepción de cómo les lavan el cerebro a través de los medios informativos, de los medios masivos de comunicación, que les dan la percepción que ellos están ahí es para reprimir, a mirar mirándole la cara a la gente, a ver a quién identifican como sospechoso para ir a darle bolillo, a ver a qué persona se equivoca, o qué persona se encapucha, o qué persona gritó de más o hizo un graffiti para ir a darle bolillo, cuando no es así. La función de la policía o la función constitucional de los organismos de seguridad que la sociedad le ha entregado esa fuerza y esa legitimidad para que el monopolio de las armas o el monopolio de la fuerza es para ayudar a que la persona ejerza su derecho, es para ayudarle a gritar, es para ayudarle a expresarse, es para que pueda ejercer su derecho de una manera más efectiva. Uno diría, no, pero ¿cómo la policía va a ayudarle a gritar a usted, a generar desorden? Y ahí es donde está la derecha. Nos hacen creer que eso está mal, tanto así que lo ponen como un absurdo. ¿Cómo así? ¿Cómo así que va a hacer eso? ¿No? ¿Cómo a que hacer desorden? Entonces empiezan a utilizar todo ese tipo de comparaciones de que un ejercicio de un derecho es desorden. La libertad de expresión es gritar. O sea, yo no me estoy expresando, estoy gritando, y eso lo hacen muchas familias godas, como tíos que yo tengo, o tías que yo tengo, o familiares que yo tengo que son, digamos, o bien de derecha, o personas que son madurados a punta de medios, y entonces cuando usted habla usted grita, o sea, cuando usted se expresa, usted grita, todo es la censura, baje la voz. Es una forma de censura, y es la percepción, no lo digo porque sean familiares míos, lo digo porque como un ejemplo de lo que hacen todas las familias, todos los familiares, como una persona común se ve influenciada en eso, en creer que un derecho no es un derecho, sino es una gritería, es un desorden, y entonces hay que limitarlo y hacerlo bonito, hacerlo que usted lo cante, que usted lo diga con armonía, que usted lo diga con una métrica del verso, que usted lo diga con unas palabras que sean agradables, que no sean altisonantes con los oídos o con el público. No, eso es poesía, de pronto, poesía medieval y romántica. Puede ser una poesía decimomónica. Y es libre usted de quererla y gustarle. Pero el derecho a la libertad de expresión no se encasilla en formas determinadas de estética o en formas determinadas de expresión o de literatura o de historia. No, usted se expresa porque se expresa, así sea como una persona del común o como una persona acartonada que está utilizando unos versos de métrica. Entonces usted no puede limitarlo, y esa es la percepción que nos dan los noticieros, hacernos creer que usted para expresarse y para manifestarse tiene que hacerlo de una determinada manera. Tiene que usted de pronto irse
hasta con saco y corbata de pronto a una manifestación y caminar sin pancarta, de pronto haciendo un saludo hola. Y si hace una pancarta, pues tiene que ser algo que no sea hecho con pinceles, de pronto con un periódico, contratar algo que sea bonito. Y si no, pues entonces ya tienen que tumbarlo, como hace la policía, que dicen que es contaminación visual usted te poner una pancarta en un puente, pero no es contaminación visual una valla que vale 30 millones de pesos por día en una avenida principal. Eso no es contaminación visual, porque sí lo pueden pagar los ricos, porque es costoso, pero es contaminación visual algo que usted hace con 5,000 pesos en unas hojas blancas, en unas hojas de papel bond que valen a 300 pesos el pliego, une varios pliegos y compra un pincel de 1,000 pesos y con 3 pinturas básicas, amarillo, azul y rojo, cada una a 1,000 pesos, y compra un tarrito pequeño solo para el cartel. Con 5,000 pesos usted hace un cartel, y entonces eso ya es contaminación visual, simplemente porque usted no tiene 30 millones de pesos para hacer una valla. ¿Por qué no van a quitar esas vallas? ¿Por qué no prohíben toda la publicidad? No saben ni qué es contaminación visual porque han terminado un bachillerato y han terminado con unas notas que ni siquiera les da para que ellos puedan saber qué es contaminación visual y entren a reprimir a la gente porque consideran que eso es contaminación visual. Contaminación visual entonces es ese verde horrible que tienen de uniforme, mirar un poco de gente vestida de verde, eso es contaminación visual. Entonces metámosla a una compactadora y erradiquemos todo eso. Eso es basura visual. Lo que ellos definen qué es contaminación, qué es arte y qué no es arte, qué es libertad de expresión y qué no, cómo lo debe usted expresar. Entonces usted no debe gritar en una manifestación, en una marcha, usted no debe gritar, baje la voz. Si usted llega a una empresa, a una entidad pública, y entonces se manifiesta contra el servicio de salud porque no lo atienden o porque lo están dejando morir en una sala de urgencias, entonces en lugar de atenderlo, en lugar de escuchar lo que usted está diciendo y el justo reclamo y el justo ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y de manifestarse y de quejarse, no lo escuchan, no lo van a atender. Lo que le van a mandar a 10 policías que lo van a tirar al piso, a doblarle el brazo y a ponerle las esposas porque usted está gritando. Le están limitando su derecho a expresarse y le están diciendo cómo debe expresarse, que lo haga de manera parsimoniosa, con métrica, con rítmica, que les hable florido a los trabajadores. Por favor, atiéndanme, me estoy muriendo, si no me atienden me voy a morir porque me estoy desangrando, porque tengo un dengue hemorrágico, porque en cuestión de horas me puedo morir si no me atienden, porque tengo un paludismo, o porque no sé qué tengo, pero el dolor es insoportable, que si no me muero me mato yo mismo. Es ridículo y es absurdo limitar los derechos e interpretar el ejercicio de un derecho de esa forma, pero así es como educan a las personas, y en especial a las personas que no tienen el derecho a educarse o que se les niega el derecho a la educación, teniendo en cuenta que en Colombia solo el 20% de las personas que terminan el bachiller acceden a una universidad. Entonces tampoco es porque usted sea un vago, como le dicen, estudie vago, cuando es la misma oferta educativa, es cuando el mismo Estado, cuando el derecho a la educación es un derecho fundamental, y el mismo Estado no lo cumple y solo permite, hace un cuello de botella en el cual hay una oferta solo para el 20% de las personas que se gradúan del bachillerato, y de ese 20% solo el 5% se llega a graduar porque el resto, 15%, deserta, y desertan no por vagos, la mayoría de veces es simplemente porque la educación es costosa, porque no se puede pagar, porque la educación es mala, también es precaria, porque no hay ni siquiera una pedagogía universitaria ni un control sobre las universidades de garaje ni las universidades privadas, en las cuales contratan a sicarios también, sicarios académicos que se encargan de hacer desertar a las personas de las universidades.
a través de acosos sexuales, como vimos en la misma universidad pública, en la Universidad Nacional, cuando un profesor acosaba a una estudiante, le ponía malas notas únicamente para poder acostarse con ella. Y si eso no se denuncia, ¿qué termina esa estudiante? O desertando, presuponiendo nosotros que eso no es el único caso, ni es el único profesor, que eso no es una manzana podrida, sino realmente el podrido es el sistema educativo que existe, en especial el sistema universitario, al convertir la educación en un privilegio. Al convertirse la educación en un privilegio, los profesores de esas universidades, ¿qué consideran? Que la persona que está allá tiene mucho que perder, y por eso se aprovechan de eso. Y se convierte entonces en una educación extorsiva. ¿Y cómo se educan las personas que no ese otro 80% que no puede acceder a las universidades? No solo porque no tengan plata, sino simplemente porque la oferta educativa no alcanza tampoco. O sea, es que las universidades públicas tampoco hay. Son 20.000 personas que caben apenas en la Universidad Nacional, y son de todos los semestres. O sea, personas que llevan ahí 1, 2, 3, 4, hasta 10 años ocupando los cupos para 20.000. O sea que en realidad lo que se renueva es muy poco. No existe la oferta educativa necesaria para eso. ¿Y cómo se educan? Pues con los medios masivos de comunicación, que es lo que se conoce teóricamente como la maquinaria ideológica del sistema, los aparatos ideológicos del Estado. ¿Por qué son los aparatos ideológicos del Estado? Precisamente porque son los que educan a la gente cuando no la educan en las instituciones adecuadas. Entonces, la percepción que se da es que los organismos del Estado o la fuerza del Estado se usa es para reprimir a la gente y para decirle y limitarle sus derechos y decirle cómo, cuándo y dónde debe ejercerlos. Y si no, inmediatamente tabla, bolillo, represión, cárcel, falsos positivos, jueces de garantías que avalan todo ese tipo de cosas, porque son también jueces de garantías mediocres, porque son jueces que tienen una investidura, una magistratura, una toga que se le han ganado en una rifa, en una piñata, por el mismo sistema educativo precario que existe en Colombia. La responsabilidad que tiene un juez de garantías es enorme, porque es un juez encargado de proteger y velar por los derechos fundamentales de las personas, que cuando el sistema actúa no pisotee los derechos de las personas, que cuando el sistema judicial se mueve no vulnere los derechos de las personas. Tiene una responsabilidad enorme, pero esa responsabilidad tan enorme no corresponde con la realidad y la calidad de los jueces que tienen esa responsabilidad. ¿Qué es un juez de garantías? Es un juez municipal. No puede ser otro juez, es un juez municipal. ¿Y qué es un juez municipal? Es el escalón más bajo del Poder Judicial. Es el escalón más bajo, es la persona que acaba de salir de una universidad, de cualquier universidad, ni siquiera de la mejor universidad o con las mejores notas. Es el que acaba de salir, es recién salido, que no sabe nada del mundo, no sabe nada de la práctica judicial, y es un juez municipal. Eso es un juez municipal, y él es el que tiene la gran responsabilidad de defender los derechos y las garantías de las personas que se ven sometidas o en contacto con un procedimiento del sistema judicial. ¿Y qué vemos en la práctica? Que un juez de garantías, si se encuentra con un fiscal seccional, que es el que maneja este tipo de procedimientos como los que vimos el día de ayer, porque estos son contra organizaciones terroristas, o sea, son fiscales que están por allá en un plus ultra de la fiscalía, que tienen todos los recursos policiales, logísticos, cibernéticos, armados, porque son el non plus ultra, porque suponen que son contra organizaciones terroristas, criminales. Pues esa gente está súper armada, tiene escoltas, carros blindados, tiene de todo. Son el non plus ultra de la fiscalía. Y estos tipos que llegan allá
a palo quemado o llegan a nivel a los palacios de justicia a nivel nacional ante un juez de garantías, un juez municipal, una culicagada que acaba de salir de la universidad o un culicagado que acaba de salir de la universidad, un bisoño, porque a veces ni siquiera tiene que ver con la edad. Hay gente de 45, 48 años que acaba de terminar la universidad, como se ven varios jueces municipales que apenas acaban de terminar. Aparentemente tienen una edad que uno dice, uy, tienen un recorrido por la justicia, pero uno mira los diplomas y son recién egresados, porque por eso son municipales. Y llega una persona que es el non plus ultra de la fiscalía. Apruébeme esta orden. Entonces, sí, claro, sí, señor. Porque no tienen todavía ni el carácter, ni la experiencia, ni la formación como jueces para poder decirle que no a un fiscal y para poder darle argumentos legales y jurídicos a un fiscal y decirle, no, señor fiscal, yo no puedo aprobar esto por esto y esto. Peor si el fiscal de pronto es una persona, como digo, un fiscal seccional o de una sección de estas especializadas que tiene el aval y a veces es rosca y tiene amigos en el gobierno, es amigo de Néstor Humberto Martínez. Entonces, que llegue a amedrentar a un juez, dale, vamos a iniciar un juicio y lo vamos a llevar, como vimos también a un juez que pasó hace poco, que se hizo famoso el video, fiscalía para usted y fiscalía para usted, Ministerio Público y fiscalía también contra usted, ya todo el mundo lo acusa. Ahora imagínese un fiscal en esa actitud también contra un juez municipal que acaba de salir. Una persona que no tiene la experiencia, la madurez, el carácter ni los conocimientos para poder enfrentarse a un fiscal, pues termina cediendo. Sí, señor fiscal, venga donde le firmo. Y eso en el mejor de los casos, hay como por lavarle las manos y la cara un poco a los pobres jueces municipales. Pero se presentan en otros casos, y no pocos, que los fiscales llegan a los jueces que conocen, a los jueces municipales que han sido estudiantes suyos, donde evidentemente hay una inhabilidad y una incompatibilidad y un conflicto de intereses, porque si usted es mi alumno, yo soy su profesor, ¿usted qué me va a decir a mí? Ay, no, venga, yo no le apruebo eso. Y como son jueces que acaban de salir recién desempacados de universidad, es posible que si es un fiscal, el fiscal sea profesor, como muchos fiscales son profesores en universidades privadas. Bueno, algunos, en especial los fiscales seccionales, dictan algunas materias, y si son universidades privadas de garaje, pues con más razón, porque las universidades de garaje suelen prestarse para eso, que los funcionarios dicten clases ahí para que ganen experiencia y después con esa experiencia puedan concursar a cargos superiores. Entonces, por eso es que ni siquiera les pagan. Entonces ellos dicen y se quejan, no, es que ganamos poquito, esto lo hago por amor. No es por amor realmente enseñar, es porque ellos necesitan esa experiencia para poder ascender. Y si ellos son fiscales, son profesores allá y van encuentran a su exalumno que no sabe, ay sí profesor, antes ellos lo llaman y le preguntan, ay profesor, tengo un problema, me acaba de llegar a una persona detenida y le encontraron esto, pero está golpeada, ¿qué hago? ¿Lo dejo en libertad o no lo dejo en libertad? Es que mire que esta persona es muy peligrosa, pero a la vez también la golpearon. Todo el fiscal, que es el profesor, no, tranquila mija, no se preocupe, que mire, que mándelo a un examen y esto, y que siga el proceso y eso, pero si el policía es amigo suyo y entonces si el que lo está diciendo es corrupto, entonces le dice, favorezca ya a la policía, lávele las manos, no le diga nada a la policía, y si el man no tiene abogado, hágase la pendeja y más bien mire a ver cómo lo guarda y cómo él mismo reconoce y cómo él mismo se autoincrimina y listo. Si es una persona honesta, pues sí, también de pronto lo asesora y le dice, no, tiene que dejarlo en libertad porque obviamente pues, lo han golpeado y no puede, una persona golpeada no puede asistir a un juicio y además no hay forma de detenerlo. Le están violando sus derechos, evidentemente. Si hay sangre en la cara, pues es evidente que ha sido un mal procedimiento y debe dejarse en libertad. Pues eso sí, tiene un profesor honesto, pero si es un profesor honesto, tampoco nunca va a ir donde su exalumno a pasarle de que le firmen una orden de allanamiento. Él por simple ética mirará que existe un impedimento y no va donde su exalumno, sino esperará un reparto, y si le corresponde a una persona buscará un fiscal que no
pues que no tenga intereses y que no sean conocidos. Pero eso no es lo que se hace. En la práctica siempre buscan personas y casi siempre a los mismos jueces municipales de siempre, o sea, los fiscales ya tienen a su red, a su círculo de jueces municipales que le avalan todo, a sus amigos y con los que se han inventado tinto y con los que le ayudan. Y siempre caen las órdenes y los controles de garantía siempre con los mismos, con sus 5, 6, 7, 10. Es que no es uno, no son 5 o 10, porque es que jueces municipales hay muchos, como arroz. Entonces por eso es fácil engañar y hacer creer de que eso es al azar. No, no es al azar. Porque los repartos tampoco funcionan en Colombia. Se supone que el reparto es una garantía para que haya imparcialidad, para que eso, pero los repartos, eso es una gran mentira. El reparto, usted es la persona que reparte, o bien el sistema, si funciona, él busca y asigna a la persona que corresponde, pero eso que corresponde cae dentro de un bloque donde igual, pues a usted lo conocen, usted los conoce, y no se van a declarar impedidos. Eso si el sistema funcionara, pero la mayoría de veces el sistema siempre está caído y se hace de manera manual, y cuando está de manera manual es donde viene el problema, y es donde ahí sí hay evidente. En la otra pues uno podría decir que bueno, el sistema es incorruptible y el sistema es automático, y bueno, podrá uno lavar las manos de cierta manera, aunque pues la perspicacia y la práctica hacen saber de que eso no es así, que eso también es manipulable de muchas maneras. Pero aún teniendo y considerando la confiabilidad de eso, la mayoría de veces el sistema no funciona, se cae constantemente y casi todo siempre es manual. Entonces los repartos son manuales y los fiscales pues buscan a sus amigos. Y si uno mira la mayoría de procesos, son los fiscales los que van a buscar al juez de garantía de su bolsillo a buscarle y a llevarle el proceso para que se lo garantice, para que le haga el control previo y posterior. Y así es como funciona en la práctica nuestra justicia. Si los jueces, y si hubiera una reforma al Código de Procedimiento Penal, el Código Penal, tendrían que acabar con los jueces de garantías y los jueces municipales como jueces de garantía. Los jueces de garantía no puede recaer en los jueces municipales, la responsabilidad es muy grande para que un juez municipal tenga esa responsabilidad. Es totalmente manipulable y desproporcionado que un fiscal seccional vaya donde un juez municipal, le da sopa y seco al fiscal, lo manipula, lo vuelve ropa de trabajo. Entonces eso no es ninguna garantía y deben reformar, porque es que según el código los únicos jueces de garantía son los municipales, o sea, no permiten que otro juez lo sea. En este caso, en los allanamientos de ayer vimos eso, vimos todo un círculo de corrupción y de ilegalidad, porque es que no lo podemos llamar de otra manera. Es que es evidente, o sea, es un hecho notorio que si están a 2 días de una marcha, de una manifestación, de un paro legal, hagan 27 allanamientos, 27 órdenes de allanamientos solo en Bogotá y Soacha, sin contar los que hicieron en Cali y Medellín el mismo día. Es un absurdo, o sea, es un hecho notorio que es una persecución contra el derecho de la protesta, es una limitación, es un abuso, es una violación, es un prevaricato de los fiscales, es un prevaricato porque están abusando, están violando la Constitución, están coartando el derecho de la libertad de expresión y de la libertad de protesta. Claro, donde ellos se encuentren con la mina de oro, que en esos allanamientos van a encontrar algo, pues hacen un show mediático y terminan de engañar a la gente, porque así es que funciona el sistema legal en Colombia y el poder público en Colombia, donde los medios oficialistas existen para eso y los medios masivos existen como un poder público alterno, pero privado, contratado, en el cual es más importante lo que diga el medio masivo que los derechos que están consagrados en la Constitución. Si el medio masivo dice que hay que matar delincuentes y hay que hacer limpieza social, que está desbordada la delincuencia y que la justicia no sirve, entonces la gente empieza a linchar a los ladrones o a los delincuentes. No los llamemos ladrones, sino presuntos criminales, porque ni siquiera a un juicio han sido llevados.
Eso es lo que hacen los medios oficialistas y los medios masivos. Se convierten en un cuarto poder, pero un cuarto poder no público, no de nosotros, sino un cuarto poder privado, contratado, al bolsillo del que tiene el dinero. Y donde ellos se encuentren con esa mina de oro, de pronto pudieran encontrar entonces a nivel de la prensa, mire, encontraron subversivos, explosivos y yo no sé qué tantas cosas, y entonces dejan en segundo lugar los derechos fundamentales de las personas. Dejan en segundo lugar que hay violaciones a los derechos fundamentales, lo dejan en un segundo lugar porque lo más importante es el fin, y el fin justifica los medios según Maquiavelo y según esas tesis de derecha. Entonces los derechos fundamentales pasan a un segundo plano. Y así lo mismo los jueces, viendo que tienen el apoyo de los medios, jueces municipales y jueces de garantía, empiezan a avalar y contentos de la dicha, esperando que de pronto con eso van a mejorar sus calificaciones como servidores públicos, porque ellos les hacen calificaciones. Entonces al mirar que tienen todos los resultados, entonces dicen, uy, pues madre, nos van a ascender rápido, porque mire todos estos allanamientos, estas órdenes, estos controles que hicimos en este tiempo. Hicimos hartas y todas efectivas. Y hubiera quedado todo en un segundo plano, pero es que miremos que ni siquiera encontraron nada. De 27 allanamientos que se hicieron, no encontraron absolutamente nada en 25. Al menos en 25, porque ni siquiera es claro. De los 6 kilos que encontraron, que fueron 12 libras de azufre y aluminio, o sea, azufre, más azufre utilizan las vacas, los animales. Más azufre tiene un huevo, una cubeta de huevos. Compremos una cubeta de huevos, que esos están llenos de azufre. Encontraron 6 kilos de azufre y aluminio, o sea, ni siquiera todos eran de azufre. Y no es claro si fue solo en uno de los allanamientos o si fueron en dos, porque hay 2 detenidos. Al existir 2 detenidos, pues uno supone que encontraron en uno o en el otro. Papeles tengo, eso que está en ese pedazo, todo lo que tengo. Ah, ya. Más adelante. Coger más. Hermano, yo te quiero más acá. Digo absolutamente. La prueba. Esa es la pólvora. Explosivo, jefe. Explosivo, jefe. Pero según el video de la policía, parece que fue en solo un allanamiento, o sea, de 27 solo uno encontraron azufre y polvo de aluminio y unas arandelas nuevas y unas puntillas nuevas y unos rollos de papel aluminio que utiliza uno en la cocina para envolver los alimentos. Y
4 tarros de aerosol, genérico, no de aerosol de marca, sino no genérico. 27 allanamientos, cuando dice el Código de Procedimiento Penal que los jueces de garantía no pueden autorizar este tipo de procedimientos si no existe una proporcionalidad. ¿Por qué? Porque es que aquí hay una afectación de derechos fundamentales como son la intimidad, el derecho a la familia, el derecho al buen nombre, a la honra, la libertad de expresión, de personalidad, libre desarrollo de la persona. Entonces hay una cantidad de derechos fundamentales que se ponen en riesgo, se perjudican y se afectan, o se pueden afectar con una diligencia o con este tipo de actuaciones. ¿Qué es lo que hace el juez de garantías? El juez de garantías tiene que ver como en una balanza, sopesar lo que está en riesgo, estos derechos fundamentales, y mirar lo que presenta el fiscal como fundamento de peso para poder afectar estos otros derechos. Si estos fundamentos son pobres o son muy pocos, no se puede autorizar. No se puede autorizar porque es que estos derechos son sagrados, o sea, pesan demasiado dentro de la balanza de la justicia para que se afecten con cosas superfluas. Para que usted por cualquier cosa vaya y diga, no, vayan, arréstenlo, captúrenlo, vaya, entren en la casa a mirar qué tiene allá, vaya, esculquen y requisen. O sea, pesan tanto que usted no puede por cualquier cosa, por cualquier motivo ir y pedir este tipo de órdenes. Esa es la función del juez de control de garantías. Él tiene que mirar qué hay. Si la fiscalía no tiene evidencias, no tiene algo de peso que contrarreste el peso de estos derechos fundamentales, no puede ordenarlo, so pena de estar incurriendo en un prevaricato, es decir, cometiendo un crimen. Eso es el prevaricato es un delito de los servidores públicos, de los jueces. Pero eso es lo que están haciendo, y fue lo que autorizaron. Resulta que autorizaron 27, es que ni siquiera uno, como decir, me engañaron, me confundieron. Fueron 27 allanamientos, órdenes proferidas por un fiscal, que es el procedimiento. Un fiscal dirige una investigación, la policía judicial no es la que da la orden. La policía judicial es una dependencia subordinada de la fiscalía. Policía judicial, porque es que policías hay muchas. Hay policía ambiental, policía de vigilancia, policía de menores, policía judicial, policía militar, policía administrativa, policía disciplinaria, policía fiscal y aduanera. Entonces son diferentes tipos de policías, no todas las policías son iguales. La policía judicial viste de verde igual que la policía normal, y son los policías normales de estos de vigilancia o de la policía que han salido de ahí de la policía que se cooptan para la policía judicial, pero la policía judicial está subordinada a la Fiscalía General, no al comando de la policía. Entonces son diferentes a la policía de vigilancia. Por eso es que una policía de vigilancia no puede hacer un procedimiento judicial. Pero a nosotros nos engañan haciéndonos creer que un pinche policía de motorizada es policía de tránsito, policía judicial y juez a la vez. Él define qué es y qué no es, qué norma ha incumplido y qué norma no, a quién debe parar y a quién no debe, a quién le debe hacer un registro y a quién no. Y eso no es así, eso es una violación del derecho, y son formas erróneas de la aplicación del poder policivo, y son formas que nos vienen de la televisión y de las películas gringas. Y obviamente pues de esta forma, como había dicho, de educar a través de los medios masivos que nos hace creer la prensa de que eso está bien y que ojalá antes lo hagan más, porque así disminuyen la inseguridad, y que con tanta inseguridad, mejor dicho, no damos abasto y hay que darle esos poderes. Entonces nos desvirtúan, nos desinforman, nos vuelven más ignorantes, porque si una cosa es estar informado, otra cosa no estar informado, y otra cosa es estar desinformado, y lo peor es estar desinformado, porque le hacen creer que usted sabe. Entonces el policía cree que está haciendo lo correcto, cree que está informado y que tiene el poder de hacerlo, y es peor, porque ni siquiera duda para hacer lo que va a hacer, ni siquiera duda para violar los derechos. Está seguro que lo que puede hacer es correcto.
todo por los medios masivos de comunicación que desinforman, que alienan y convierten en este país en un chiquero y en un patio trasero de otros países, y más encima pues en un país de ignorantes y de analfabetos y de policías ignorantes y analfabetas, violadores de los derechos humanos. Entonces el procedimiento es que un fiscal llega a una denuncia o llega por oficiosidad, por una noticia. El fiscal toma esa noticia por alguno de los canales de entrada y la investiga. Entonces casi el primero es la noticia criminal, lo segundo es la investigación que la asume un fiscal. Una vez el fiscal la asume, él dirige un equipo de policía judicial. O sea, no es el fiscal directamente el que va a hacer las cosas, aunque lo ideal sería que eso lo hiciera, pero en la práctica para eso tiene a un poco de policías que hagan el trabajo por él, incluso pues preparados para eso, y están para eso, para que vayan, investiguen, sigan, pero él es el que dirige y el responsable de la investigación y el que expide las órdenes. No puede ser el policía judicial o el teniente que está allá a decir, ay, venga, yo firmo, ordeno a que usted haga esto, que usted lo siga y que usted vaya y mire en esa casa. No, él tiene que ir a consultarle al fiscal y darle informe y decirle, y lo puede asesorar, eso sí lo puede hacer, le puede decir, señor fiscal, yo considero que se debe expedir una orden de seguimiento, usted nos debe dar una orden de trabajo para que sigamos a esta persona que posiblemente tenemos los indicios que está haciendo tal o cual cosa. Entonces el fiscal sopesa, porque pues ya ese sí es un profesional, es un graduado en derecho, posiblemente según el grado tenga alguna especialización en alguna rama jurídica, pues él tiene que sopesar y mirar toda la legalidad del asunto, y dice, sí, claro, debemos hacer, le doy esta orden, vaya, hagan este procedimiento, y ya la policía lo hace. Entonces quien asume siempre la responsabilidad es el fiscal. Él asume la responsabilidad de los procedimientos. El Ministerio Público tiene que estar presente en la mayoría de los procedimientos, idealmente en todos los procedimientos donde se involucran los derechos de las personas, idealmente. Sin embargo, pues hay digamos, reformas que morigeraron un poco todo ese tipo de protecciones y de garantías constitucionales, haciendo de que muchas veces la presencia sea, si se quiere o no se quiere, y solo ya muy obligatoria para casos específicos. Por ejemplo, cuando en el caso de las diligencias de allanamiento se realizan entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, es decir, en horas de la noche o horas de la madrugada, es obligatoria la presencia del Ministerio Público. Idealmente debe ser para cualquier procedimiento donde se hayan involucrados o afectados derechos fundamentales de ciudadanos o de personas. Idealmente, incluso en el momento de la valoración y de control de garantías, aunque no sea obligatorio la presencia del Ministerio Público en determinadas actuaciones, el juez debe valorar si hubo o no hubo presencia del Ministerio Público, porque eso le da mayor legitimidad al acto o al procedimiento que se realiza, de una manera que él pueda sopesar con su libre apreciación si avala o no un determinado procedimiento, un determinado control. Entonces, por eso dice idealmente, y debe tenerse como una forma de decisión o de libre apreciación que tiene el juez para darle mayor legitimidad a un acto policivo. Si mira que un acto un policía realiza y no había Ministerio Público sabiendo con anticipación que lo iba a realizar, pues ya inmediatamente se convierte en algo que deslegitima el procedimiento, porque ¿cómo es posible que si ustedes iban a realizar un acto o una actuación, una diligencia que sabía que se iba a realizar, que ustedes saben que tienen preparado, que tienen una orden de antemano, cómo es que no piden la presencia del Ministerio Público? ¿Qué querían ustedes esconder? ¿Querían violar los derechos de ese ciudadano? ¿Querían cogerlo a mansalva solo? ¿Querían intimidarlo? Entonces ya empieza uno a mirar
y como juez debe sopesarse ese tipo de situaciones. Entonces, aunque no sea obligatoria en esos casos, sí debe servir como parte de la interpretación del juez para adoptar una decisión en los controles. El problema es que como vemos esa corrupción en el cual el fiscal es corrupto, jueces de garantías corruptos, que llevan unas órdenes para afectar derechos fundamentales de personas, a sus amigos o personas que se dejan amedrentar o que son de derecha, y les importa un bledo los derechos fundamentales como el de la protesta o de la libertad de expresión. Entonces prevarican, jueces corruptos, fiscales corruptos, prevaricadores, y llevan pues eso obviamente que a ellos les va a importar un bledo si hay ministerio público o no lo hay. Es así de sencillo, y como la ley no les obliga en algunos casos, pues con más veras dicen, antes usted protesta y le dice, señor fiscal, no, señor de abogado defensor, lo que usted está diciendo es errado, no es obligatoria la presencia del ministerio público en esos casos. Lo dicen con ese descaro y esa desfachatez. Es que algo, ¿cómo es posible que usted para defender un derecho fundamental tenga que ser obligatorio? O sea, tenga que decirlo la ley, es que es obligatorio, no, es que es un derecho constitucional. Y usted como juez constitucional, porque como juez de garantías está ejerciendo una función constitucional, no tiene que esperar a que le digan, oiga, esto es obligatorio, es que ya es una cuestión de un bloque constitucional. Pero con esa desfachatez se llega y se miran audiencias en que lo hacen. Y en especial pues contra la gente del común y la gente de a pie, porque saben que no hay abogados y que lo cogen a la gente y le dan 3 vueltas. Y también ahí viene el problema de los abogados de oficio y la defensoría pública, que la mayoría de abogados de oficio pues están también al lado de los jueces y al lado de la fiscalía y no al lado de sus defendidos. ¿Por qué? Porque a ellos los que les paga es el Estado y a ellos les pagan una comisión por cada audiencia, entonces a ellos les conviene acabar las diligencias rápido y estar al lado del juez y al lado del fiscal para que les ayude a tener más diligencias. Y ellos se hartan, no van a poner a defender en la realidad a una persona, un fulanito por allá, pobre, a gastar el tiempo de ellos por 100.000 pesos que les va a pagar por una audiencia el Estado. Cuando ellos saben que como defensores particulares, por la defensa de la libertad, una sola audiencia, un acompañamiento pueden cobrar 5 o 10 millones de pesos. Entonces, ellos no van a ponerse a desgastar por el solo prestigio, por el solo honor o por solo la ética de abogado. Por solo porque se leyeron el libro de la toga del abogado, entonces salieron ya transformados y ahora van a defender a todos los ricos y pobres y a todas las personas sus derechos, ¿no? Entonces hay un problema estructural en nuestro sistema de justicia y lo evidenciamos dentro de actuaciones como las que se presentaron el día de ayer. 27 allanamientos en solo Cundinamarca, en solo Bogotá y Soacha, que Soacha es como un barrio de Bogotá. 27 diligencias, sin contar las de Cali y Medellín. ¿Para qué? Para encontrar 6 kilos de azufre y aluminio. No en las 27, sino solo una. Para detener a 2 personas, de las cuales ni se mostró el rostro, ni se dio el nombre, sino se puso unos alias, porque así lo publicó la policía en su página oficial. Publicó el video del allanamiento en el que decomisan, incautan este tipo de elementos y capturan a estas personas, que bien pueden ser como pueden no ser, porque para eso es el sistema judicial. Es para, a través de un debido proceso, establecer una verdad judicial, una verdad procesal. No se puede prejuiciar, y si el juez está prejuiciado y si el fiscal está prejuiciado, pues están violando los derechos. Y aquí nosotros vemos cómo la policía está prejuiciada y prejuicia, y cómo los fiscales prejuician, y cómo estos jueces de garantías prejuician, prejuzgan, y consideran a una persona y utilizan a los medios masivos de comunicación para poner a la gente a favorecer y hacer juicios antes de llegar a juicio, para violar los derechos y para legitimar este tipo de violaciones.
en considerar criminal y delincuente a una persona antes de ser juzgado. Eso es lo que hace la policía, eso es lo que hacen los comandantes de policía, o lo que estaban haciendo, porque ya fueron declaraciones no del fiscal, es que tanto así que parece que estuviéramos en una sociedad de fiscales sin rostro, algo que está prohibido. ¿Por qué? Porque es que ningún fiscal ha dado la cara, cuando ellos son los que firmaron las órdenes, son los que dirigen la investigación, y los medios masivos de comunicación, con todos esos recursos, ni siquiera se han tomado la molestia de ir a entrevistarlos, porque eso aparecen en las órdenes de allanamiento, debe estar la firma del fiscal, y debe estar qué fiscal es, con su nombre, con su identificación, qué fiscal es, fiscalía tal. Y ni siquiera eso no ha hecho los medios masivos. Yo se lo acepto de las personas víctimas que fueron allanadas, porque pues se nota que no tienen, digamos, los conocimientos jurídicos, ni tienen por qué tenerlos, porque ellos se dedican a cuestiones, unos artísticas y otras son personas de pie, que simplemente están en alguna organización social o política y ya. Y no tienen de pronto que tener ese conocimiento, pero un medio masivo que tiene todos esos recursos, que tienen hasta secciones judiciales y que tienen asesoramientos, y no tomarse la molestia de ir a investigar y a ir a tomar las declaraciones. ¿Por qué? Simplemente porque ellos le quieren bajar la temperatura. O sea, ellos no quieren hacer escándalo al gobierno, ellos quieren bajarle la temperatura y ayudar al gobierno. ¿Y cómo lo hacen? Como mencioné que hacen las mismas organizaciones internacionales, haciéndose, cuando ya no pueden contener algo, haciéndose pasar de que están a favor de uno, convirtiéndose en el lazarillo, pero al final haciéndolo estrellar a uno contra una pared, llevándolo a un abismo. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos viendo. Mire lo que está sucediendo. No fueron capaces de hacer una investigación, sino cuando ya se destapa y publican estos videos, la misma gente y las mismas víctimas publican y empiezan a mandar mensajes por WhatsApp, por Facebook, por redes sociales. Entonces ahí sí ya los medios, como ya no lo pueden tapar, entonces ahí sí aparecen como, oh sí, mire, están violándole los derechos. Bueno, se sumaron, hay que agradecerles, ay, gracias. Pero aparte de eso, si miramos, es algo hecho simplemente sin recursos. O sea, no poniendo todo su empeño como lo hacen normalmente con las otras noticias y con todo su poder, sino lo que hacen es seguirle como el hilo a los locos, seguirle el cuerdo, seguirle el hilo a esos locos que allanaron y seguirles el hilo y ya, pero no una investigación seria, acorde a la importancia y prestigio y con los recursos que tienen estos medios masivos de información. Ni siquiera el fiscal ha dado la cara. Los que han dado la cara son los comandantes de policía, que ni siquiera son policías judiciales. Entonces yo no sé qué hace la policía y el comandante de policía dando declaraciones si ellos no son policía judicial. Ellos no tienen nada que ver con la investigación, ellos simplemente son auxiliares. Si acaso necesitan por una protección policial los policías judiciales hacer un operativo, un allanamiento, pues piden la protección policial, pero ellos están ahí, ellos no tienen nada que ver realmente con este tipo de situaciones. Entonces no veo qué hacen dando declaraciones. ¿De qué? Ellos no tienen velas en ese entierro, pero los medios se encargan de ir a buscarlos a ellos para desinformar a la gente y para ponernos a nosotros entonces a pelear allá con la policía y comandantes de policía, y que mire que cuando es que realmente en este caso sí hay un responsable, hay un quién, no alguien abstracto, no una entidad, hay un quién, que fue el fiscal que firmó esas órdenes, y hay un quién, que son los jueces de garantías que avalaron esas órdenes y esas diligencias. Y si es más de uno, entonces son unos quienes. Hay nombre propio, y hay que ponerle nombre propio para que respondan, no para que queden en la impunidad, porque es que estos son actos delincuenciales, criminales, que están cometiendo estos fiscales. Y lo que estamos mirando es una defensa subterfugia, oculta, clandestina de los medios masivos para desviar las investigaciones, las acusaciones hacia organismos que nada tienen que ver. Es como cuando a usted le sucede algo y tiene que ir a una entidad a poner el denuncio o a mirar quién se lo soluciona y lo mandan de oficina a oficina sin decirle que realmente quién es el responsable.
Eso es lo que están haciendo los medios masivos de información, llevando a la opinión pública hacia entidades que no tienen nada que ver, llevándonos hacia entrevistas del comandante de policía, hacia el secretario de Seguridad Ciudadana del distrito, llevándonos incluso hasta el comandante del ejército. Y ese tipo, ¿qué tiene que ver? Es que aquí ya hay un nombre propio y es el fiscal, o los fiscales que firmaron esas órdenes, están prevaricando. Y hay que poner el denuncio, y las víctimas tienen que poner el denuncio contra los jueces también de garantías. Es que es evidente, es un hecho notorio. 27 órdenes de captura, ¿les parece lógico? ¿Les parece que hay motivo suficiente para 27 allanamientos simultáneos en solo Bogotá y Soacha? Eso es descabellado. O sea, es que ningún juez, por estúpido que sea, va a avalar eso. O sea, ¿cómo va a decir que eso es proporcionado cuando él tiene que seguir un orden? Decir si la orden es proporcional. Y obviamente esto es desproporcionado y lo vemos en los mismos resultados, que no hay nada. Allanaron una cantidad de sedes y de casas artísticas, culturales. Allanaron la sede de un teatro en Teusaquillo, donde hay 2 teatros que funcionan. Buenas tardes a todos. Estamos hoy muy tristes y muy preocupados. Somos el colectivo La Audancia y estamos en la casa de nuestros colegas y hermanos que hacen nuestra escenografía y que llevamos años trabajando con ellos. Es el taller de los hermanos Castro, que anoche a las 3 de la mañana fue violentado por la Policía Nacional en un camión con 20 policías que entraron de esta manera, como pueden ver, a la casa, sin golpear, sin timbrar, entraron todos directo a romper todo. Es una casa que tiene una vocación artística, sus hijos, digamos, sus participantes, todos son artistas. Vamos a ir caminando por la casa para que vean un poco lo que pasó. Anoche sucedieron otros allanamientos, realmente no es fácil, son espacios donde funcionan artes escénicas también, teatro, circo y danza. La puerta la tumbaron. Esta parte del chape lo quitaron, no sé, buscando de pronto una caleta o algo. Un poco absurdo. Miren los destrozos en la otra puerta. Entraron a las 3 de la mañana, como ladrones, como delincuentes. Se saltaron los muros, rompieron las puertas y rompieron los vidrios. Ayer a las 3 de la mañana, como delincuentes, algo que está prohibido, y a las 3 de la mañana, algo que se supone que es excepcional, que no debería permitirse, porque desde los años 80, cuando las desapariciones, todas las desapariciones y allanamientos se hacían en la madrugada, y por eso se prohibió, y los organismos de derechos humanos abogaban porque desaparecieran este tipo de órdenes, que se prohibieran, y esa era la intención, desaparecerlas, pero al final morigeraron otra vez, como han hecho con todo. Y entonces dijeron, bueno, excepcionalmente se podrá hacer a esas horas, pero tiene que ser algo muy, muy necesario. O sea, algo muy aterrador, aberrante, que uno diga hay que hacerlo a esa hora. Y qué aberrante era tener usted un teatro. Qué aberrante tiene usted decir que voy a marchar mañana, o que me voy a sumar al paro de mañana, cuando eso es un derecho constitucional y antes me lo deben proteger. Antes deben decir quiénes van a marchar, vamos a ponerle protección para que puedan marchar, no allanar, no criminalizarlos, no llegar como ladrones, como delincuentes a las 3 de la mañana a romper vidrios y puertas y a escalar muros, que fue lo que hicieron en Teusaquillo a las 3 de la mañana el día de ayer. Como ladrones, como delincuentes uniformados, sin ministerio público, porque ¿qué ministerio público va a estar a las 3 de la mañana escalando un muro y diciendo, oiga, sí, escalen, muy bonito cómo ustedes escalan el muro y cómo rompen ustedes puertas?
si lo estuvo, pues hay un prevaricato evidente del Ministerio Público, pero yo considero y creo por la forma como lo hicieron que tampoco hubo Ministerio Público cuando en esos casos sí es obligatorio. Sí es obligatoria la presencia del Ministerio Público por el horario. Pero ¿qué ministerio? Yo no considero que exista un funcionario del Ministerio Público que diga así, súbanse por las paredes, escalen, rompan las puertas y rompan los vidrios para entrar. Porque ese no es el procedimiento, deben golpear, deben avisar, hacer un llamado para que las personas lean la orden de allanamiento y miren la legalidad de la orden, y una vez confirmen que esta orden es legal, que cumple, mirar pues en qué espacio se va a hacer el allanamiento, porque es que la orden no puede ser, está según el Código de Procedimiento Penal, se pueden leer los artículos 220, 221, 222, en el cual se especifica cómo se tiene que hacer los allanamientos y se prohíbe, según el 222, que se emita una orden general, global, de allanamiento. O sea, usted no puede decir allanen la casa que está en la casa tal, en la dirección tal. Esas órdenes son prohibidas. Uno cree que uno diría, no, que porque es que mira, aquí en esta orden de allanamiento está su dirección de casa, entonces entremos. No, eso es prohibido. No se pueden dar órdenes globales. Entonces, cuando una persona la llaman, él tiene que verificar y tiene el derecho a verificar para que no se cometan esos errores o esas violaciones. Porque es que no podemos poner al mismo nivel una violación, un prevaricato a un error. Porque es que un error es algo disciplinario. Usted por un error lo sancionan disciplinariamente, cometió un error. E incluso lo pueden absolver si es muy bajo el error. Pero es que no es lo mismo una violación de un derecho fundamental a un error. Uy, por error cometimos falsos positivos, matamos a 10.000 muchachos y 10.000 inocentes les pusimos las botas por error y les disparamos por error, abrimos un hueco en una fosa común y eso no es un error militar, eso no es un error de procedimiento, no es un error administrativo, eso ya es un delito. Entonces cuando uno le llega, uno tiene ese derecho, la persona a la que afecta esa orden tiene el derecho a conocer la orden, a tomarle la foto a esa orden, a tener copia de esa orden y a grabar el procedimiento y verificar que la dirección, primero que la dirección no sea errada, porque qué tal van a allanar y digan, ay, qué pena leer a la dirección de enseguida. Segundo, mirar que la orden cumpla los requisitos. Ya, si esa es mi dirección, cumple los requisitos, esta orden no es global, quiere decir que le dicen, esta orden es para allanar tal lugar de la casa, en este patio, tiene que ser específica. Si no especifica, esa orden no cumple los requisitos. Por lo tanto, es una orden ilegal que no cumple con los requisitos y no se debe permitir la realización de la diligencia. Por la hora era obligatoria la presencia del Ministerio Público, pero aunque fuera en cualquier otra hora, lo ideal es que también esté el Ministerio Público y el Ministerio Público garantice, y todo el Ministerio Público diga, sí, a esto le falta, miren, le falta eso, hay que corregirlo, no se puede hacer la diligencia. Para eso está el Ministerio Público, para que actúe en defensa de esos derechos y lo diga. En este caso, a las 3 de la mañana, rompiendo puertas, escalando muros, ¿qué es eso? Eso es una violación flagrante del Código de Procedimiento Penal. Hay un prevaricato, en este caso ya de los policías. Pues habíamos visto que el fiscal y los jueces por haber dado la orden y por haberla avalado, pero en este caso sí ya hay un procedimiento que es responsabilidad del comandante del operativo de la diligencia, del allanamiento y registro. ¿Por qué? Porque él es responsable ya de sus hombres y de lo que hagan ellos. Si ellos roban cosas y destruyen bienes, si golpean a los residentes, todo eso es responsable porque él es el que está dirigiendo ese operativo. Ahí sí el fiscal se lava las manos. No, es que yo no les dije que escalaran muros, yo no les dije que rompieran puertas. Ellos para eso han sido capacitados en todo el procedimiento y ellos tienen un manual de procedimiento de policía judicial en el cual les dicen cómo deben realizar el procedimiento. Es un procedimiento que ustedes pueden descargar incluso por internet, en el cual pueden descargarlo y mirar cuál es el procedimiento de policía judicial, y que se supone ellos como policía judiciales deben conocerlo. Entonces eso ya es responsabilidad de quien estaba comandando ese operativo. El fiscal ahí sí se lava las manos y dice, no, yo di una orden y eso. Y ellos ya que la cumplieron mal, se creyeron Rambos, es otra cosa. Hay un mal procedimiento, rompieron puertas
y arrancaron, rompieron paredes, destruyeron bienes a la propiedad. Ahorita después de eso tendrán que responder el Estado por los daños en bien ajeno, por los daños dentro de la infraestructura de estos sitios. Tendrán que responder por estos daños. Pero esto ya es a nivel administrativo porque se trata de entidad del Estado, pero el otro es lo disciplinario y lo penal. Que hay, en este caso, violación del reglamento disciplinario. Hay faltas disciplinarias que deben ser investigadas y que deben ser sancionadas si realmente sirven los procedimientos. Y hay también conductas penales que deben ser investigadas. Porque un allanamiento ilegal no es poca cosa. Entonces, son situaciones que se están presentando y que tienen nombre propio, como son los fiscales y los jueces de garantías, y a los cuales la prensa simplemente obvia. La gran prensa, la masiva, y les está haciendo el juego como siempre lo han hecho. Y como siempre lo harán. Por eso hay una película que se llamaba, hecha en Venezuela, La Revolución no será transmitida. Como analogía, podríamos decir que la voz del pueblo nunca será transmitida. Siempre van a ser transmitidas las voces de los gobernantes, las voces de las oligarquías y de las élites. Las voces del pueblo simplemente serán transmitidas a dedo, de aquellos que sirven para legitimar y lo que dicen las cosas que ellos quieren que digan, pero no las voces del pueblo y las voces independientes y del pueblo que reclaman. Por eso es que nacen los movimientos independientes y los medios de información alternativos independientes, porque sabe que no tienen voz. Y resulta que ¿qué hace el gobierno? Allanarlos, perseguirlos, acallarlos, amedrentarlos, intimidarlos simplemente porque se salen de estos medios oficiales, se salen de todos estos canales de comunicación oficiales y deciden por su propia cuenta ejercer sus derechos con sus propios medios, no con los grandes medios que tienen ellos, pero por lo menos con dignidad para hacerlo. Y esa es la situación que nosotros estamos viviendo y que vimos reflejada ayer ya como una demostración del procedimiento. ¿En qué afecta en este caso ahora el sistema ejecutivo? Ahorita miramos fue el poder judicial, son tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Vimos los errores del judicial ayer porque la fiscalía y la policía judicial en este caso son parte de la rama judicial, no como en Estados Unidos que la fiscalía hace parte del poder ejecutivo, aunque en la práctica en Colombia, por eso también se piden reformas de la fiscalía. En la práctica la fiscalía parece un órgano ejecutivo, no un órgano judicial. Pero bueno, teóricamente está en la rama judicial. Quedaría el legislativo y el judicial. Entonces vemos el legislativo, que también se sirve para todo eso porque es el que ha hecho las normas y es el que ha permitido morigerar todo este tipo de situaciones y de normas para que se violen los derechos de esta manera, porque permite que hayan excepciones para la presencia del Ministerio Público, porque permite que los derechos fundamentales sean tomados como de segunda categoría, por debajo de otros bienes, como el derecho a la propiedad. Entonces esa es la responsabilidad del legislativo. ¿Qué está haciendo ahorita? Nada. Ahorita están callados el poder legislativo hasta que no pase el paro. Tanto así que ni siquiera el legislativo ha salido a pronunciarse, a decir que efectivamente sí existe una reforma laboral y pensional. No han salido a desmentir al poder ejecutivo. Están callados. Hasta antes Uribe, que es un congresista, Álvaro Uribe, el expresidente que ahora es congresista, ha desmentido de que no hay ninguna reforma, cuando él mismo la radicó y están los videos en el cual él la presenta, porque el Congreso transmite en directo y las personas graban y hay grabaciones de las sesiones en el cual él presenta el proyecto. Es un proyecto que fue exhibido con bombos y platillos como la panacea de la reforma laboral en los medios.
Claro, todo eso tratando de engañar a los trabajadores, haciéndole creer que esas reformas eran benéficas. Pero una vez que viene el paro, entonces ahí sí, ya ellos dicen que no han presentado nada. Eso son falsedades. Como funcionario y como una posición oficial, también hay delitos, y hay delitos de falsedad. El problema es que si usted lo hace informalmente, pues no pasa nada. Y a eso es a lo que voy, que no hay una posición oficial. Existe una forma de evasión de sus responsabilidades. Se hacen los pendejos, se hacen los hueones, como dicen en Chile, o los maricas, como dicen en Colombia. Se hacen los de la vista gorda, como dicen otras personas. Y evaden a esperar que pase el paro del 21 y según como se vean las cosas, mirar a ver qué posición toman. Cuando es que ellos no deben ser la cola. Ellos deben ser la vanguardia porque son los poderes públicos, ellos son los que deben sentar posición. Pero no, uno mira la cobardía de estos poderes públicos, el acomodismo que existe en los poderes públicos de simplemente engañar a la población y mirar qué discurso le dan según el discurso que quiera oír la gente para hacerse sentir de que son del pueblo, para que la gente no proteste y engañarlos una vez más. Generar el sofisma, la falacia, el engaño. Son personas tramposas y demuestran su poco recato y su poca ética para ejercer sus cargos. ¿Cómo? Evadiendo la posición de asumir una posición en estos momentos álgidos, de salir a defender los derechos a la protesta, los derechos fundamentales de las personas, y a llegar a dar declaraciones personales falsas, como decir de que no han radicado ningún proyecto, de que no hay ninguna reforma. Ahora los ministros salen a decir también, en los ministros sí ya son posiciones oficiales, entonces ahí hay una falsedad de los ministros, esos son delitos, y faltas disciplinarias y también delitos, porque ellos no pueden venir a engañar a las personas como si fuera una persona informal el que le dice tira la piedra y esconde la mano. No, si ellos hicieron algo y se les está pidiendo una información, están en la obligación de dar esa información y dar una información veraz. Si ellos dan una información falsa, es un delito y están engañando a la persona cometiendo a través de un delito, y esto lo está haciendo el poder ejecutivo y el poder judicial y el poder legislativo que es representado en el Congreso, y el poder ejecutivo que se representa a través del gobierno, del presidente y sus ministros, y también pues de los directores y jefes de los departamentos administrativos, superintendencias y todo este tipo de entidades que dependen del poder ejecutivo. Incluso el poder ejecutivo también está la fuerza pública. ¿Qué han hecho los poderes públicos? Mentir, evadir, cobardes, mentirosos, tramposos, criminales, delincuentes. Han estado violando la Constitución y violando la ley al dar declaraciones con información falsa, de una falsedad ideológica. Si hay una reforma, si hay un proyecto de reforma que está activa en el Congreso, una reforma laboral y pensional. Si hay una violación o un intento de desmejorar las garantías laborales de los trabajadores. El gobierno no puede, como un niño chiquito, simplemente salir a decir, ay no lo hice, eso es un delito. Deben asumir responsabilidad y no pueden tomarlo los medios masivos de comunicación como un chiste y tomarlo como, ay no, si es que él puede decir y no decir. Solo demuestran también que los medios masivos son de bolsillo. En la marcha de mañana entonces van a haber manifestaciones. Esperamos que se ejerza el derecho, que las personas estén conscientes de lo que están haciendo. No voy a utilizar esas palabras o frases de marchar en paz o para marchar pacíficamente, porque ya vemos
la connotación y la falacia anfibológica que se está utilizando para estigmatizar a las personas, para judicializarlas, como vimos en los allanamientos que, según eso, la orden decía que estaban buscando propaganda que invitara a la marcha, como si eso fuera un delito. ¿Por qué lo hacen? Y la respuesta que le da el policía es que según lo que diga, si es un delito o no. El otro le pregunta, ¿es un delito? ¿Es que acaso promover la marcha es un delito? Entonces dice, según lo que diga. ¿Eso por qué? Por las falacias anfibológicas que están utilizando, que entonces pacífico, marcha pacífica, es sinónimo de ejercer su derecho. Y resulta que es que el derecho no está condicionado a que usted lo haga pacíficamente, entre comillas. El derecho a la paz es el artículo 22 y es independiente. A la vez es integral con los demás derechos. Pero usted no puede condicionar un derecho a otro, sino los debes integrar como uno solo. Y estamos viendo es que se está utilizando el artículo 22 como paz, como derecho de paz, como aquello de no protestar, es decir, como la antinomia del propio derecho. O sea que usted debe protestar callado. Ridículo. Pero es el engaño al que nos están sometiendo y nos están amedrentando. Entonces quieren que la gente replique ese mensaje. Marchemos en paz pacíficamente. ¿Para qué? Para darle la razón y para seguir multiplicando y amplificando un engaño y una falacia anfibológica sobre lo que es el derecho a la paz y sobre lo que es el derecho a la libertad de expresión y sobre lo que es el derecho a la libertad de protestar, que no pueden estar condicionados. No pueden estar condicionados en que usted levante o no la voz, o que pongan que no puede pasar de 10 o 15 decibeles gritar. Entonces nos van a llevar un sonómetro para medir cuánto se puede usted arengar, o si no nos van a dar bolillo, o si no ya no es paz, porque es que nos quitan la paz. Día de estos dicen, no, es que yo estaba durmiendo y me quitaron la paz cuando pasaron por al frente de mi casa protestando y perdí la paz, captúrelo policía, reprímanlo, porque perdí la paz. Y ellos se comprometieron a que no iban a perturbar la paz. Entonces están engañando al pueblo, están engañando y están utilizando los medios masivos para promover ese tipo de engaños. Ahora ese otro engaño de José Obdulio, que es un tipo fascista, es un tipo que no tiene escrúpulos, es el que creó, el que escribió toda la doctrina de la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, una doctrina fascista que no hace sino engañar a las personas, y en cada entrevista y en cada declaración busca el engaño, diciendo hace poco, que creo que fue ayer mismo, que es que en ningún país del mundo, bueno, algo más o menos parecido, que en ningún país del mundo se podía limitar al ejército para que protegiera los derechos. O sea, en últimas, con palabras mías, lo que estaba diciendo era que en ningún país del mundo, según eso, sin ningún derecho, se puede limitar al ejército, que el ejército puede hacer lo que se le venga en gana, que puede hacer lo que quiera porque está protegiendo al Estado y representa al Estado. Esa es una concepción del Estado fascista y del Estado policivo. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en una dictadura y en el cual el pueblo no tiene derechos, y que no existe un Estado social de derecho, ni un principio de legalidad, ni un Estado de legalidad, ni un Estado legítimo, sino únicamente que se impone la fuerza, donde la gente impone. Entonces es una falacia, porque está diciendo que en ninguna parte del mundo, y no, resulta que en nuestra propia constitución y en nuestro propio ordenamiento jurídico se supone que no estamos en una dictadura y que no estamos en un Estado policivo, sino que estamos en un Estado social de derecho, en el cual la soberanía radica es en el pueblo, y en el cual existe un bloque constitucional, y en el cual priman es la protección de esos derechos, y ese es el fin esencial del Estado. El fin esencial del Estado no es enriquecer a los ricos, el fin esencial no es mantener a las élites en el poder ni a las oligarquías en el poder. El fin esencial del Estado es la satisfacción de esas necesidades, de esos derechos fundamentales. Ese es el fin del Estado, el fin primordial, defender esos derechos. Entonces está cometiendo un engaño y está engañando a la población y a la gente, diciendo que el ejército, tratando de llevarnos a un discurso militarista, haciéndonos creer que es que
debemos aceptar todo lo que haga el ejército porque son el ejército. Ese discurso fascista medieval en que son la autoridad, señor autoridad, como son la autoridad, hagan lo que quieren, nosotros no tenemos los derechos, no es que los derechos priman, y la autoridad no nace de su propia autoridad, nace de la legitimidad que le da el pueblo, es decir, es una investidura que da el pueblo, porque el pueblo es soberano para que ellos detenten esa autoridad, para que ellos ejerzan, ni siquiera detentar, porque es que detentar ya es un hecho ilegal, ya es cuando usted asume una función de hecho y no de derecho. Entonces es un engaño, y eso sí es ya más una incitación a la violencia y al fascismo, porque está incitando a las fuerzas militares a hacer lo que quieran, y está incitando a que la gente no ejerza sus derechos y lo haga. Entonces eso sí es un discurso más violento, que debería estar prohibido, como está prohibido en otros países incitar al fascismo y promover las ideas nazis, porque eso es nazismo, eso es fascismo puro. Ahora, ¿qué más dice? Que el ejército puede hacer lo que quiera. No puede hacer lo que quiera, y que históricamente lo ha hecho. Si él se saliera por la tangente a decir, no, es que estoy diciendo que históricamente, no, tampoco históricamente, eso es una mentira. Como lo he dicho, ni siquiera en Roma, ni siquiera durante el Imperio Romano, ni siquiera en la época de la República, ni cuando la República pasó a ser imperio, se permitía que el ejército estuviera en las ciudades, porque se conservaba la civilidad, y la civilidad era sagrada. Las ciudades son la polis, y la polis es la civilidad. En la polis no puede existir ejército. El ejército tiene que estar afuera de las ciudades. El ejército está para proteger las fronteras. El ejército está para que proteja al Estado, para que proteja nuestro territorio, no para que esté en las ciudades amedrentando a la población civil. Y las ciudades deben conservar el carácter de civil, y lo han conservado históricamente, y como pertenecemos nosotros a la cultura grecorromana, a lo que llamamos la cultura occidental, de nosotros viene esa tradición civilista, y de nosotros viene esos estatus y esas protecciones civiles sobre las ciudades, y esa concepción civil de la ciudad, de que las ciudades no pueden ser militarizadas y que no puede existir presencia militar en las ciudades, porque eso atenta contra los derechos y contra la constitución misma de la sociedad. Los ejércitos afuera. Eso no, históricamente es una mentira, y que siempre se ha permitido, eso es una gran mentira. Cuando Julio César cruzó el Rubicón, entonces pueden buscar, hacer la consulta por internet, Rubicón, era el límite al cual las tropas o una persona al mando de tropas podía cruzar al mando de tropas. O sea, usted puede cruzar como civil, usted como militar puede cruzar como ciudadano, porque usted, aparte de ser militar, el militar es una investidura, ¿sí? O digamos un cargo, una función, pero usted a la vez es un ciudadano, se quita el uniforme, deja las armas y camina. Entonces el gobernador dejaba sus armas, se ponía porque generalmente el gobernador a veces también pertenecía a los senados, tenía cargos administrativos, pero el ejército quedaba afuera y su investidura como militar afuera, allá al otro lado del Rubicón. Pero de aquí para acá estaba permitido, estaba prohibido que el ejército pasara, porque era la forma de proteger a la ciudad. ¿Qué más se decía? Bueno, uno está el aspecto teórico sobre los ideales y sobre todo eso, sobre los derechos y sobre la civilidad y el estado chivitas que se tenía, pues todo eso está bien, pero también estaba el aspecto práctico militar, en el cual decían, es que cuando el ejército penetre la ciudad es porque es un golpe de estado, porque para usted tomarse una ciudad y dar un golpe de estado tiene que entrar la fuerza. Entonces, una forma de violar el estado y violar la república era llevar la fuerza y las armas a la ciudad, porque obviamente eso se convertía en una acción de fuerza y en un golpe de estado, porque no va a haber un legislador, un senador o una población que decida o que debata libremente cuando tiene una pistola armada, cuando tiene una pistola cargada, o cuando tiene un hombre armado, o cuando tiene una persona armada con un fusil allá, como hicieron en el debate de Roy Barreras. ¿Qué debate va a ser cuando todo está militarizado? Cuando usted tiene una cantidad de gente uniformada, ¿usted cómo va a votar? Y si no, vote libremente. Usted tiene una persona con un fusil al lado. Pero a nosotros nos acostumbraron a eso, porque nosotros somos una colonia
llamamos técnicamente neocolonia, nos independizamos de España, pero hemos caído en las garras de Estados Unidos, del imperio norteamericano, del imperio estadounidense, porque no son Norteamérica, es Estados Unidos. Y somos una neocolonia, lo que se llama técnicamente neocolonia. Y nos han acostumbrado a que tengamos la presencia militar a nuestras espaldas, a que nos militaricen. Entonces para nosotros eso es normal. Y entonces le hacen creer, y la gente derecha nos hacen creer que eso es normal. Y no. O sea, que algo exista, que algo se dé, no quiere decir que eso sea legal y que sea normal. Esa es una tipicidad y es una normalidad de la democracia. Eso no es una democracia. Eso es una demostración de una dictadura y de un estado de facto. Los ejércitos no pueden estar en las ciudades, usted no puede estar en las entidades con personas armadas, ni deliberando el Congreso con personas con fusiles al lado. Usted no puede entrar a sesionar o entrar a un palacio de gobierno o entrar a una alcaldía municipal, a una alcaldía de un municipio o a la gobernación dentro de un municipio, cuando hay personas con fusiles y con armas de alta potencia de fuego. Eso obviamente coarta la libertad, porque usted como civil está desarmado. Incluso hasta si usted tuviera un palo o una piedra o un cuchillo, eso no es un arma proporcional a un arma de fuego, ni menos a un fusil o una ametralladora o a granadas. Entonces eso es una desproporción y eso es un golpe de estado, es un estado de facto. Eso comprueba que nosotros somos una neocolonia, que nosotros no tenemos soberanía y que la soberanía se la han arrebatado, la han violado, le han usurpado esa soberanía al pueblo. Entonces que José Obdulio no venga a decir que es que eso históricamente no, históricamente es lo contrario, históricamente es una demostración, es que eso es una violación de los derechos fundamentales, que eso es la demostración que se está violando la democracia, que se está violando el Estado social de derecho. Pero la gente de derecha publica de que eso está bien, más ejército, que es que lo que no hace la policía lo haga. Incluso en Villavicencio un alcalde llegó a llevar también al ejército a la ciudad, que porque la policía estaba desbordada, y por eso votaron. Afortunadamente ahorita ganó otro, ya de lo que se denomina oposición. Afortunadamente castigaron a la derecha en algo, no en la gobernación, porque en la gobernación del Meta ganó también los sectores de derecha. Claro que como con la gobernadora anterior, que habían ciertos convenios con oposición, porque pues no había más y se iba a perder, pues ellos llegaron a esa determinación de hacer ese tipo de guiños o alianzas programáticas en cierta manera. O sea, usted mete no hay una alianza oficial, pero sí, digamos, algo programático que los incluye a ellos. Sin embargo, sigue siendo la derecha. Sigue siendo la derecha, sigue siendo la oficialidad y sigue siendo la legitimidad o la legitimación de gobiernos anteriores, en este caso del gobierno santista, como gobiernos, como si fueran gobiernos progresistas, cuando no lo son gobiernos de derecha. De pronto una derecha que dicen más avanzada que otra, pero derechas al fin y al cabo, y responsables históricamente de lo que ha sido la violencia en Colombia desde 1948 y desde antes, desde la misma muerte de Simón Bolívar en 1830, que no hemos tenido sino constituciones, cambios de constituciones durante el siglo XIX cada 5 años, de liberales a conservadores, matanzas, guerras civiles. Entonces ellos son responsables de eso y no se les ha enjuiciado históricamente por eso. Y eso es legitimar toda esa historia de engaños, de violencia, de violación de nuestros derechos, de opresión, de discriminación. Y nosotros deberíamos ya apartarnos de ese pasado y de construir un nuevo futuro, de construir un futuro que no esté ligado a esas historias de opresión, a esas historias y a esas tradiciones de elitismo, a esas historias de oligarquías que gobiernan y que excluyen al pueblo, sino ya deberíamos nosotros empezar un futuro en el cual por fin el pueblo es soberano,
que fueron los gritos de independencia y fueron los reclamos de independencia desde hace 200 años, ser soberanos, y en la práctica no lo somos. Salimos de España y ahora estamos sometidos a Estados Unidos, de una manera más sofisticada, porque lo hacen de manera evidente, de manera descarada, y con personas que dicen que eso es normal, como José Julio. Entonces le hacen creer a la gente que eso es democracia, que eso es normal, cuando eso teóricamente es todo lo contrario de la democracia. Es obvio que una persona no está en libertad de expresarse, de decidir, de manifestarse, de moverse, cuando tiene una persona con un fusil al lado. Ni siquiera con la policía, que se supone civil, cuando está armada, hay libertad, hay una restricción de la libertad. Entonces no vivimos en un estado libertario, ni en un estado democrático, ni social de derecho. Vivimos formalmente, sí, en un estado, pero en la práctica en un estado real de dictadura y de neocolonia. Eso fue lo que dijeron. También atacaron también la Universidad de los Andes. La policía envió un comunicado diciéndoles que tenían que desmontar un artículo, un programa que decía de autodefensa, de defensa en la marcha, que utilizar vinagre, que cargar su cédula, que en caso de que lo detengan, es decir, estaban publicando lo que la policía tiene que publicar. Hola, mi nombre es Alejandro Gómez Dugán, soy el director de la revista 070. Y yo soy Natalia Arenas, la editora de la revista. Y queremos contarles que en medio del ambiente bastante caldeado en el que se prepara el paro nacional, tuvimos un inconveniente con la policía con uno de los contenidos que publicamos en las últimas semanas. Se trata de nuestro manual de autoprotección en contra del SMAT, que publicamos a partir de una de las marchas de este año y que hemos seguido republicando en cada movilización social. Se trata de un contenido que, como justamente lo demuestra su nombre, es un montón de tácticas para poder salir a marchar en paz y alejarse de los focos de violencia y poder ejercer el derecho de la marcha sin estar en peligro. La semana pasada, sin embargo, la Policía Nacional le envió una carta a la Universidad de los Andes en la que amablemente pide estudiar la posibilidad de tumbar este contenido en nuestra página web. Les voy a leer lo que dice. Dice que nosotros hablamos de cómo enfrentar al SMAT y en negrilla que incita el carácter violento de la manifestación y que incluimos cifras no oficiales que calumnian el nombre de la policía. Luego de recibir la carta y de conversar con la rectoría de la universidad, quien a su vez conversó con Catalina Botero, decana de la Facultad de Derecho de la universidad y experta en temas de libertad de expresión, hemos decidido, por supuesto, no despublicar la nota. Rechazamos el pedido de la policía y queremos explicarles punto a punto nuestras razones. 070 es un medio de periodismo independiente auspiciado por la Universidad de los Andes, por lo tanto todo nuestro contenido, incluido este manual, está protegido por la libertad de expresión y por la libertad academia. Además, la Corte Constitucional no solamente protege bajo el derecho a la libertad de expresión aquellos contenidos que estén socialmente aceptados, sino también aquellos contenidos que puedan llegar a incomodar a funcionarios públicos o que sean chocantes para ellos. Además de eso, las cifras que dicen ser injuriosas dentro de nuestro contenido hacen parte de un informe que está preparando la ONG Temblores sobre los 20 años del SMAT. En todo caso, si llega a haber algún desacuerdo o desaveniencia sobre alguno de nuestros contenidos, los invitamos a discutirlos de manera democrática y pública, no a través de la censura. Pero tal vez lo más importante es que este tipo de comunicaciones seguramente no nos llegaron solamente a nosotros. Nosotros tenemos el privilegio de tener una universidad y un equipo detrás dispuesto a sostener nuestro contenido, pero si esto llega a un reportero de región cuya pauta principal es gubernamental, puede significar y puede terminar siendo un acto de censura y en efecto ese reportero puede terminar eliminando el contenido. Todo esto ocurre además en un ambiente en el que se han denunciado allanamientos y persecuciones contra algunas personas, incluidos algunos medios de comunicación que nos preocupan y sobre los que queremos manifestar nuestro más fuerte apoyo. Así que como lectores les pedimos un favor y es que apoyen el contenido de medios independientes sobre el paro, compártanlo, léanlo y ayuden a enriquecer la conversación sobre lo que va a pasar este jueves en Bogotá. Y salgan a marchar. Y la policía dijo que eso era intimidatorio. ¿Cómo va a ser intimidatorio? ¿Cómo va a ser propender a la violencia? Publicar los derechos de las personas cuando se supone que antes al contrario usted tiene que publicar las derechas. Es que mira uno la mentalidad de la policía, que consideran que leerle los derechos a una persona entonces es incitarlo a la violencia.
es incitarlo a que se rebele. Claro, si usted le dice a una persona tiene derecho a guardar silencio cuando la captura, entonces para ellos, para los fascistas y para la policía corrupta, es incitarlo a la violencia, porque yo le estoy diciendo, le estoy dando armas a él para que se entere de que no tiene que responder mis preguntas, de que no se tiene que autoincriminar, de que no vayan a autoincriminarse, ¿no? Entonces digo, yo no soy pendejo, yo soy policía astuto. Uy, soy policía astuto, entonces yo tengo es que decirle, ¿dónde está lo que lo incrimina a usted? ¿Dónde está el arma homicida? ¿Dónde están los explosivos? Dígame. ¿O le va peor? Es que yo soy cuy astuto, soy un policía cuy astuto. Yo no tengo por qué decirle los derechos. Decirle los derechos es al contrario, es ayudarlo a incitar a violentarse y a rebelarse, porque se da cuenta que el procedimiento es ilegal y de pronto no se deja esposar, no se deja capturar. Ese es el mensaje que está lanzando la policía a la Universidad de los Andes. Que manifestar y publicar los derechos de una persona es incitar a la violencia. Vemos la mentalidad fascista de la policía y de esos comandantes de policía que mandaron, que fue la policía cibernética. Vemos la mentalidad fascista. ¿Qué tipo de policías tienen ahí? Que consideran que es un delito y una incitación a la violencia publicar los derechos que tienen las personas, cuando eso lo debería hacer la misma policía. Incluso es un parte del procedimiento policial, es que cuando realicen procedimientos ellos tienen que publicar los derechos de las personas a las cuales les están afectando los derechos con ese procedimiento. Es la mentalidad fascista que tienen. Y eso lo hicieron ayer publicaron también la de los Andes, podemos ver el video. Y publican que es prohibido prácticamente uno publicar los derechos que tienen las personas, amedrentándolos y que lo quitaran. Bueno, ellos son la Universidad de los Andes, como dijeron, somos afortunados, privilegiados, porque tenemos una universidad con un buffet de abogados, una asesoría jurídica que nos dicen no están violando ningún derecho. No están violando ningún derecho de otra persona, ni están incurriendo en una conducta criminal. Pero eso es a lo que ha llegado el extremo fascista. ¿Y qué han hecho los poderes públicos? Nada. ¿Dónde están sancionando a los jueces de garantías que están avalando esos procedimientos? No, callados. ¿Dónde está el órgano legislativo? ¿Dónde está el órgano ejecutivo? ¿No? El órgano ejecutivo antes, como se siente agraciado, antes favorecido, pues se queda callado. Que asuman la responsabilidad de esos comandantes, él callado, porque igual para él y para su concepción ideológica lo favorece, que repriman a la gente, que la golpeen. Pero lo ha hecho saber a través, no es especulación mía, lo ha hecho saber a través de los ministros. La ministra del Interior también ha dicho y ha manifestado cómo ha convertido la protesta y el derecho de protesta como si fuera un crimen. Entonces ese es el tipo de Estado. No voy a invitar a que se marche pacíficamente por lo que ya se dijo. No, lo que digo es a que se manifiesten y ejerzan sus derechos con conciencia. Con conciencia. Sepan cuáles son sus derechos. Estúdienlos, repásenlos. Salgan a marchar por convicción y por conciencia de lo que están haciendo y de ejercer un derecho a la libertad de expresión, a la protesta, un derecho legítimo. Protesten, marchen, ejerzan sus derechos y exíjanlos.